Amén. ¿Cuántos se gozaron el sábado pasado? Amén. Amén. Estamos bien contentos porque estamos viendo la palabra de Dios de una manera profunda, pero también de una manera sencilla. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte acerca de la introducción de la fe. Y este estudio bíblico se llama La Fe y el Rema. ¿Cómo se llama? La Fe y el Rema. Muy bien. Antes de entrar al tema de lleno, tenemos que ver dos palabras que se mencionan en la teología bíblica. Cuando estudiamos teología, nos enseñan estas dos palabras. La primera es logos, que está aquí en azul, logos, y la segunda es rema. Ahora, las personas que nos están escuchando en Spotify, bienvenidos, y quiero que todos estemos en un mismo sentir, tanto aquí en la iglesia como los que nos escuchan en las redes sociales. Cuando vamos a un instituto bíblico nos enseñan que logos es la palabra escrita. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? La Biblia es logos. Y nos dicen que rema es solamente la palabra que viene por inspiración. Por ejemplo, cuando alguien profetiza, es rema. Cuando alguien habla en lenguas, dicen que es rema. Así te enseñan en el instituto bíblico. Pero vamos a ver lo que es realmente la palabra logos y rema aquí en Gilgal. ¿Qué quiere decir logos? Cualquiera puede leer la Biblia para aprender sobre Dios, sus principios y sus valores. Entonces, la palabra logos quiere decir que cualquiera, esto quiere decir, aunque yo no sea cristiano, o la gente que es de otra creencia religiosa, católicos, mormones, todos ellos, la Biblia que ellos tienen, para ellos es solamente un logos. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que no eres ni cristiano, ni católico, ni mormón, ni de ninguna religión, o de ninguna creencia en Cristo. Entonces, la palabra logos también aplica para un ateo, porque un ateo puede aprender, a lo mejor dice, yo no creo en Dios, pero puedo aprender lo que los cristianos creen. Entonces, para él es un logos, ¿ok? Aunque para nosotros es realmente lo que Dios dijo en su palabra, a lo mejor ellos no lo creen tanto, pero es algo que tú puedes leer y puedes aprender. A lo mejor ellos dicen, pues yo no creo en todo lo que dice la Biblia, pero sí creo en los proverbios, porque hay proverbios chinos y hay proverbios en la Biblia, y yo creo que los proverbios me dejan una enseñanza de sabiduría. Bueno, para ellos, aún así, aunque no le tomen el debido valor a la Biblia, aún así para ellos es un logos, ¿ok? Pero en realidad, logos es aprender sobre Dios, ¿ok? Diga conmigo, aprender sobre Dios. Aprender sobre Dios. Okay. Logos es aprender sobre Dios. ¿Ok? Eso quiere decir que nosotros, siendo cristianos, aunque no tengamos la gran inteligencia o sabiduría, o aunque no memoricemos tantas cosas, cuando yo agarro la Biblia y yo tengo la creencia en Dios, yo voy a agarrar la Biblia y de ahí yo voy a aprender cosas buenas de Dios. Amén. Amén. Eso es un logos. Pero cuando vemos la palabra rema, es cuando Dios te habla personalmente. ¿Ok? O sea, el logos es para todos. Los 10 mandamientos son para todos, es logos. Pero el rema es cuando Dios te habla a ti personalmente a través de un verso bíblico. Voy a poner un ejemplo. En logos, tú ves que dice ahí, no matarás. Amén. O no desearás la mujer de tu prójimo. En el logos. Y en el logos también dice que Jesús te dice, no nada más desees a la mujer de tu prójimo, no vayas a pensar cosas malas con la mujer de tu prójimo. No nada más que no peques, sino que no lo desees. Eso sigue siendo un logos. Pero ¿qué pasa si yo estoy teniendo un pecado como esos? Y yo leo eso. Va a empezar el Espíritu Santo de Dios a decirme, estás mal. Tienes que arrepentirte. Porque tú estás haciendo esto y esto. Tienes que dejar a esa mujer o tienes que dejar a ese hombre. Bueno, ahí
ya es Dios hablándome a mí en ese momento. O imagínense si yo leo la palabra, no robarás en la Biblia y me acabo de robar algo y Dios me dice, tienes que devolver y arrepentirte. Devuelve lo que te robaste y arrepiéntete y apártate. No es correcto lo que estás haciendo. Bueno, ahí ya es un rema, ya esa palabra que leí se está haciendo viva en mi vida. Ahora, la palabra rema tiene órdenes o indicaciones. La palabra rema siempre va a estar acompañada de órdenes o indicaciones. Por ejemplo, deja de pecar, apártate de lo que estás haciendo, restituye. Siempre va a llevar una indicación la palabra rema. Porque la palabra rema es la palabra de Dios en acción. Ahora, la palabra de Dios es palabra viva, ¿verdad que sí? Que ahí es donde pareciera que hay una contradicción, porque la gente dice, lo que dice la Biblia, cuando lo lees es conocimiento y es un logos. Pero en realidad toda la palabra de Dios es viva y eficaz, eso dice la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces, para el no creyente, pudiéramos asegurar que para el no creyente, la Biblia es un logos. Pero para los que creemos en Dios, a los que creemos en Cristo, a los que creemos en el Espíritu Santo, toda la Biblia es un rema. Porque usted y yo tenemos un Espíritu Santo que nos dirige. Entonces, recibimos órdenes o indicaciones del Espíritu Santo. Entonces, toda la palabra que nosotros leemos tiene un rema, porque realmente toma vida en nosotros. Amén. Ahora, recuerde que estamos viendo la fe y el rema. Amén. Ahora, para poder hablar de la fe y el rema, ya vimos logos y rema, ahora tenemos que entender la diferencia entre oír y escuchar. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra oír es involuntario. ¿Ok? La palabra oír es involuntario porque es solamente percibir sonidos. Aunque usted no quiera escuchar el musiquero del vecino, el día que usted quiere descansar y le suben a la bocina, y aunque usted no quiera, lo va a escuchar. Lo va a oír. Porque su sistema auditivo va a oír un sonido. Y usted lo va a percibir. Y usted a lo mejor se va a negar y va a cerrar las ventanas y va a poner la tele o alabanzas. Pero de todas formas, va a oír. ¿Ok? Involuntariamente, pero va a oír. Ahora, hay personas que oyen nada más a su mamá. Aquí no, ¿de qué no, niños? En otros lugares hay niños que su mamá les dice, no sé, Juanito Penas, y luego, mijo, ve a la tienda ahorita, y se voltean y siguen haciendo lo que van a hacer. Entonces no escucharon, solamente oyeron a la mamá y decidieron ser sordos selectivos. Eligieron no oír. Eligieron tomar la decisión de no tomarle importancia a lo que estaban oyendo y entonces no escucharon. Entonces, el oír es percibir, el sonido es involuntario. Y escuchar es poner atención a lo que se oye. Eso es escuchar. Ahí tiene que ver la voluntad. ¿Ok? Dios nos dio un libre albedrío. Entonces yo decido escuchar. Cuando dicen mi nombre, Juanito Penas, digo, mamá, ¿qué necesitas? Y volteo y pongo toda la atención. Necesito que vayas a la tienda. ¿Qué quieres que traiga? Le pongo atención y entonces empiezo a interactuar. Escuche eso. Oigo, pongo atención y empiezo a interactuar. ¿Qué es lo que voy a traer? ¿Lo anoto en un papelito o me lo anotaste? Tráeme un refresco. ¿De cuántos litros? ¿En plástico o en botella? ¿De cuál tienda? Porque en una la dan caliente y en otras más frías. Allá está más caro y acá está más barato. ¿Dónde? La hermana Pati sí las tiene bien heladas. ¿Sí? ¿Es verdad o no?
¿Y a poco no les gustaría a las mamás que sus hijos fueran así de atentos? Amén. ¿Sí o no? Amén. Que le dijeran, ¿qué necesitas, mamá? Sí, yo voy. ¿A dónde? ¿Cómo lo quieres? ¿De qué tamaño? Ya lo anoté. ¿Verdad que sí? Bueno, lo mismo desea Dios de nosotros. Que Él nos hable y que le digamos, ¿qué necesita, Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Grande? ¿Chiquito? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿nosotros oímos o escuchamos? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Dónde? Escuchen lo que dice Brenda. Fíjense, eso es importante. Dice, a conveniencia. Bueno, eso es correcto. Tristemente el evangelio se ha convertido a hacerle caso a Dios a conveniencia. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos el logos y tenemos el rema. Nosotros oímos la palabra de Dios y la escuchamos. Eso nos diferencia de los que nada más van y oyen la palabra. Nosotros venimos, oímos y escuchamos la palabra. Y además estamos atentos a lo que Dios nos va a decir. Entonces no tenemos excusas. No podemos elegir ser sordos selectivos. El sordo selectivo es aquel que sí escucha, pero prefiere no escuchar. Entonces, para poder aprender acerca de la fe, necesitamos saber lo que es logos, rema, oír y escuchar. Ahora usted ya sabe qué es logos y rema. Amén. ¿Ya sabe qué es oír y escuchar? Amén. Amén. Ahora usted ya sabe cuál es el verdadero evangelio. Sí, lo hemos visto las últimas semanas. El valor del derramamiento de sangre, de la muerte de Cristo en la cruz, de su resurrección, de su ascensión. Todo eso es el verdadero evangelio. Es el evangelio que predicaban los discípulos. Lo vimos la semana pasada aquí en la iglesia. Entonces nosotros tenemos, mire, sabemos qué es logos, qué es rema, qué es el verdadero evangelio, la diferencia de oír y escuchar. Entonces nosotros podemos ya movernos en fe. Además, ya tenemos la introducción de la diferencia entre esperanza y fe. ¿Recuerda la semana pasada? Si usted no nos acompañó la semana pasada, de los que están en radio, puede buscar en la página de internet www.gilgal, así con G, gilgal.com.mx, y donde dice podcast, va a escuchar y va a ver todas las predicaciones en orden. Ahora, vamos a pasar a la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículos 17 y 18. Romanos 10, 17 y 18. Y aquí en la iglesia nuevamente tenemos nuestro pintarrón. Primero con Reina Valera 1960, que lo vamos a leer a continuación. Luego tenemos traducción del lenguaje actual. Y luego del hebreo al español. En el Reina Valera dice así, en el nombre de Jesús: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Si nosotros subrayamos en la Reina Valera la palabra oír, viene 3 veces, mire, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Estamos hablando de que está hablando esta porción bíblica de oír primero. ¿Y qué es lo que habría que oír? La voz y sus palabras. Está hablando de voz y está hablando de palabras, que es algo
que si lo oímos, tiene que aumentar nuestra fe. Amén. En la traducción del lenguaje actual dice, en el nombre de Jesús, así que las personas llegan a confiar en Dios. ¿Se acuerda que confiar en Dios es fe? ¿Ok? Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje acerca de Jesucristo? El Evangelio, lo que hemos visto las últimas semanas. Pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que han oído, porque la Biblia dice, sus palabras recorren la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Ahora en traducción en lenguaje actual tenemos subrayada la palabra confiar en Dios, que es fe. Oyen, de oír el mensaje, oír el mensaje. Y luego dice, claro que lo han oído, todos lo han oído, el mensaje y sus palabras. Amén. Entonces estamos hablando de mensaje, de palabras y de voz, de la voz de Dios. Estamos hablando del verdadero evangelio. Y todo esto nos trae fe y rema, que es el tema del día de hoy. Y ahora hay que poner muchísima atención en la conclusión del hebreo al español. Porque si usted comprende esto, de aquí, mire, podemos despegar espiritualmente y Dios nos va a dar rema y rema y rema y rema a todos nosotros. Vamos a tener revelación personal a través de la palabra de Dios. La palabra entonces es ara, fe es pistis, que ya la vimos la semana pasada, viene de amunomai, y aquí quiere decir, entonces fe viene de audiencia. Audiencia es la capacidad de oír. Entonces fíjese, la fe viene por el oír. ¿Ok? Hasta aquí nos dice que nuestra fe puede aumentar solo por el oír el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa. Nuestra fe o la fe de la gente aumenta solo por el hecho de escuchar el mensaje del Evangelio. Pero luego dice, y escuchando por la palabra de Dios. O sea, oyen el Evangelio, oigo el Evangelio y escucho las palabras de Dios o escucho lo que Dios me dice. Y aquí en medio dice rema. ¿Se da cuenta? Cuando se refiere a la palabra, aquí no está hablando de logos. ¿Ya se dio cuenta? Aquí está hablando de rema. ¿Ok? Cuando oigo, fíjese, cuando oigo el logos, aumenta mi fe. Pero cuando escucho el rema, aumenta mi fe más. Amén. ¿Ya estamos conectándonos todos? Lo que quiero que note aquí es esta palabra rema. Y lo digo también para la gente de radio, porque siempre nos enseñan que cuando se refiere a palabra de Dios, se refiere a logos. Y cuando se refiere a rema es Jesucristo, es revelación. Pero la Biblia tal cual nos dice que es importante el Evangelio, también es importante la palabra de Dios, y también la palabra de Dios es rema. Lo que está escrito ahí en su Biblia, aunque usted no sea profeta y no tenga grandes revelaciones, aún ahí tiene rema.
Porque si Dios despierta la conciencia o el Espíritu Santo que está en usted y lo hace comprender que está en un error o que está cometiendo un pecado o que tiene que corregir algo o que tiene que mejorar algo y Dios le está hablando a usted, entonces es rema. Y ese rema va a aumentar su fe. Ahora, de una manera práctica, ¿cómo puedo aumentar mi fe? ¿Y cómo puedo accesar a que Dios me hable con un rema? Ahí está el secreto. Número 1, voy a leer la Biblia de tal manera que me pueda escuchar hablando la palabra. Otra vez, voy a leer la Biblia escuchándome a mí hablarla. O sea, quiere decir que no nada más la voy a leer con la vista y balbuceando. No, voy a leer y voy a decir, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No, así que la fe es por el oír. No, voy a leerlo correctamente para que mis oídos oigan. Primero voy a oír. Ahora, imagínese que usted está leyendo la Biblia, usted misma se está escuchando la palabra de Dios a través de su propia boca, pero también sus hijos la van a oír, también su esposo la va a oír, y entonces usted no nada más va a aumentar su propia fe, sino que va a estar empujando a su familia a que oiga primero el Evangelio. Por eso dice ahí, claro que la han oído. Dice, ¿será que no han tenido la oportunidad de oír el mensaje? Hoy en día, por lo menos el 90% de la población en el mundo ya hemos oído el Evangelio. Por eso es otra señal de que Cristo pronto viene. Mire, sus hijos, y de los que están en radio, sus hijos, sus nueras, no pueden decir que no han oído el Evangelio. No pueden decir que no conocen acerca de Jesucristo. Es más, hasta el TikTok está lleno de mensajes del Evangelio. Entonces, hoy en día todos hemos oído. El problema es que no volteamos como el niño que mandaron a la tienda y le decimos, Señor, te estoy escuchando, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué me estás diciendo? Muy poca gente de la que ha oído el mensaje ha escuchado lo que Dios verdaderamente le está diciendo. A lo mejor ustedes de los que vienen a la iglesia a oír el mensaje, a escuchar la palabra y a ponerlo por obra. Pero también hay personas en las iglesias que solo van y oyen. ¿Eso es malo? No, porque también eso los va a llevar a que tengan fe. Pero en algún momento van a tener que decidirse a escuchar a Dios. Amén. Mira, el bebé dice amén también. Oír y escuchar. En el hebreo está uniendo las dos palabras. ¿Es solamente oír el mensaje? No. ¿Es solamente escuchar? No. Es oír y escuchar. Así como la fe sin obras es muerta y así como no nada más es por obras para que nadie se gloríe, la fe no aumenta si no oímos y escuchamos el mensaje del Evangelio. Entonces dijimos, número 1, voy a leer la Biblia de tal manera que yo pueda escucharme leerla, que yo pueda oír lo que estoy diciendo. Y el paso número 2, voy a escuchar lo que estoy leyendo. Primero oigo lo que estoy leyendo, luego escucho lo que estoy leyendo. Porque ahí es donde el Espíritu Santo de Dios va a traer un rema. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios me va a hablar. Pero la mente humana tiene que comprender ese proceso que nos enseñó el Señor Jesucristo a través de los discípulos. Este es el proceso en el cual ellos aumentaban su fe. Ellos también leían la palabra.
no como la que nosotros tenemos, eran los papiros. Ellos oían el mensaje de Dios y habían vivido el evangelio de Jesucristo y lo predicaban. Pero ahora ellos querían enseñarle a la gente que podíamos tener una fe que levantara muertos, que sanara, que restaurara, que liberara. Y mire, y todavía no estamos entrando a ayuno y oración y cosas profundas. Solamente el leer la Biblia en voz alta. Con eso, usted y yo podemos movernos en fe poderosa. Porque ya vimos que aunque sea un granito de mostaza puede mover montañas. Un granito. Pero también ya comprendimos que nosotros no somos hombres y mujeres de poca fe. ¿Verdad que no? Porque si no tuviéramos fe, entonces no fuéramos salvos, porque para ser salvos se necesita fe. Ahora, como ya tenemos fe, necesitamos llevarla a una altura más alta, a una mayor altura. ¿Y cómo es? Leyendo la Escritura de una manera audible. Escucharnos a nosotros, lo que estamos leyendo, para luego escuchar a Dios. Y el paso número 3 es hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y ahí es donde está un poco o mucho complicado. Mire, a lo mejor usted y yo no batallamos con el alcohol y las drogas, pero ¿qué tal la Coca-Cola y los dulces? Y a mí no sabe cómo me ha resultado difícil dejar el dulce. Y es más, dejamos el dulce y andamos, ay, me duele la cabeza, me siento mal. Y ahora, no porque el dulce sea un pecado, pero el dulce sí nos afecta nuestro cuerpo. Igualito. A lo mejor no nos afecta el cerebro como la droga, pero sí nos afecta el hígado, nos afecta el riñón. Entonces imagínense que Dios nos diga, cuida tu cuerpo, y que nosotros nos hagamos sordos selectivos. Entonces nuestra fe se va a estancar. Pero si nosotros atendemos a lo que Dios nos está indicando que hagamos, nuestra fe va a ir en aumento y vamos a ir verdaderamente, como dice la palabra de Dios, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Y de poder en poder. Dele una ofrenda de alabanza al Señor. Vamos a hablar de fe este próximo viernes 8 de la noche. Y vamos a hablar de gracia este sábado. Así es de que no se lo pierda aquí en la iglesia, y los que están conectados en internet, comparta nuestra página gilgal.com.mx y sea parte de nuestra iglesia, sea parte de esta difusión del evangelio del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.